clase muy importante para nosotros. Hoy día vamos a tocar el tema de una de las patologías, tal vez, que es un ícono, un ejemplo de las intervenciones preventivas de diagnóstico precoz, pero al mismo tiempo es una de las patologías que genera mayor morbilidad materna grave, parto prematuro y complicaciones graves como morbilidad y mortalidad fetal y también neonatal precoz. El síndrome hipertensivo del embarazo es un gran conjunto de patologías que comparten algunos elementos fisiopatológicos comunes. Y tenemos una suerte en la Escuela de Medicina de la Universidad del Paraíso de tener a una de las personas que más sabe de esta patología en nuestra región y uno de los expertos a nivel nacional, que es el doctor Marcelo Rodríguez. Y vamos a aprovechar su presencia precisamente para conversar de esta patología que, tal como les poníamos en la clase inaugural, es fuente de morbilidad materna y perinatal, pero también no es una rareza, sino que es tal vez una de las enfermedades que más comúnmente nos enfrentamos, tanto los médicos generales como los especialistas. Así que, sin ir mucho más allá en la introducción, vamos a dejar al doctor Rodríguez, que nos va a hacer esta exposición el día de hoy. La clase de restricción del crecimiento fetal está ya subida a la plataforma en la unidad de patologías del embarazo y, tal como les ponía ahí a Patricio, el manual de la Pontificia Universidad Católica, que es un documento PDF cuyo link les he puesto también en la plataforma, tiene para los capítulos de alto riesgo, la verdad es que es bastante completo, está en español, tiene la información que ustedes necesitan saber y está orientado principalmente al médico general. Por lo tanto, creo que es la guía que necesitamos, al margen de que para alguna de las patologías les incorporemos otros documentos que puedan revisar. Me parece que este es suficientemente completo y actualizado para que sea la guía de estudio. Bien, Marcelo, ¿cómo estás para partir? Hola, buenos días. Hola, Ignacio. Entonces, parto, ¿no es cierto? Sí, te estoy autorizando la posibilidad de compartir la pantalla. Marcelo, normalmente lo que hacemos con los muchachos es que durante la exposición, si ellos tienen alguna pregunta, va a ir apareciendo en nuestro chat y tú puedes detener la presentación y responder la pregunta si te parece atingente o podemos dejarlo hacia el final. Lo mismo les comento, muchachos, en la medida que vayan apareciendo dudas, las van subiendo al chat y las vamos a ir tratando de responder en la medida que aparecen. Yo me voy a ir a la pantalla en negro, pero voy a estar acá escuchando porque, tal como le digo a los alumnos, para mí es una doble oportunidad de mantenerme actualizado y volver a repasar algunas cosas que en este caso son totalmente relevantes para nosotros. Así que, bien. Ya. Adelante, Marcelo. Hola, buenos días. La mortalidad, el 99% de la mortalidad perinatal está explicada por tres condiciones: malformaciones congénitas, por prematurez y por patologías relacionadas con insuficiencia placentaria. ¿Ya? El síndrome hipertensivo del embarazo, junto con el retardo de crecimiento fetal, son las patologías derivadas de insuficiencia placentaria más frecuentes y de mayor impacto. ¿Ya? No solo por el daño directo que producen en el feto, sino que también por que son una causa importante de prematurez, entonces tienen un doble impacto. Además, el síndrome hipertensivo del embarazo es una condición que también puede producir mortalidad materna, así que es una clase de alto interés para nosotros. Bueno, el síndrome hipertensivo del embarazo, por definición, es cualquier hallazgo de presión arterial elevada durante el embarazo. Sigue siendo actualmente definición de presión elevada durante el embarazo una presión mayor o igual a 140/90, ¿ya? En cualquier momento de la gestación, ¿ya? Pero tenemos cuatro tipos distintos, ¿ya? Uno es la preeclampsia, que es la presión elevada después de las 20 semanas asociada a proteinuria.
la hipertensión gestacional, que es presión elevada sin proteinuria, hipertensión crónica, que es aquella paciente que se embaraza y tiene el antecedente de hipertensión elevada, o paciente sin antecedente, pero que descubrimos la presión elevada antes de las 20 semanas, e hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, que sin duda es la que tiene los peores resultados de todos estos síndromes de hipertensión del embarazo. Vamos a referirnos básicamente a la preeclampsia, ¿ya? La preeclampsia, desde el punto de vista fisiopatológico, corresponde a un desorden multisistémico que se caracteriza por un incremento en la respuesta vascular periférica, un aumento en la agregación plaquetaria, una activación en la cascada de coagulación y una disfunción endotelial como elemento central. La preeclampsia no es una enfermedad hipertensiva, es una enfermedad inflamatoria del endometrio que secundariamente produce hipertensión arterial, ¿ya? Y la definición clínica es el hallazgo de hipertensión arterial en rango de 140 o 90 en 2 tomas separadas por 4 horas, ya no es 4 a 6 horas, por 4 horas después de las 20 semanas de gestación, asociado a proteinuria, que tenemos 2 maneras de identificarla. Una es la proteinuria 24 horas más de 300 miligramos, o el índice de proteinuria creatininuria mayor de 0,3. Aparte, se considera preeclampsia aquellas condiciones que cursan con hipertensión arterial sin proteinuria, pero que tengan elementos de severidad, como por ejemplo crisis hipertensiva, plaquetopenia, asociación con eclampsia, que después vamos a ver lo que es síndrome de HELLP, falla renal, edema pulmonar agudo. Esas condiciones asociadas a hipertensión, aunque no tengan proteinuria, se consideran de todas formas preeclampsia, ¿ya? Entonces, eso se ha modificado un poco, porque antes la preeclampsia se definía como hipertensión arterial con proteinuria. Actualmente se incorporan otros elementos para su diagnóstico que pueden no incluir la proteinuria. Bueno, la preeclampsia, desde el punto de vista epidemiológico, se da en el 3% de los embarazos, siendo severa en el 0,5% de estos, y es una de las principales causas de mortalidad perinatal y materna. ¿Ya? Es la segunda causa de mortalidad materna en países desarrollados, ¿ya? Y después de los fenómenos tromboembólicos, y en países en vías de desarrollo, ¿ya? Después de la metrorragia posparto, que tiene una causa importante de mortalidad, sobre todo en países de muy bajo desarrollo, los síndromes hipertensivos del embarazo son la principal causa de mortalidad materna. Tenemos factores de riesgo, ¿ya? Obesidad, nulliparidad, embarazo múltiple, preeclampsia en embarazo anterior, historia familiar de preeclampsia, diabetes pregestacional, síndrome antifosfolipio y enfermedades crónicas como hipertensión crónica, lupus y nefropatía. Obviamente que no todas pesan lo mismo, ¿ya? Dentro de las que tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia son el síndrome antifosfolipio y las enfermedades crónicas, ¿ya? Y la que tiene el riesgo más bajo es la nulliparidad, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, la preeclampsia es entendida como una enfermedad en 2 etapas. Una primera etapa en la cual hay una injuria placentaria, un daño placentario que ocurre en las primeras 20 semanas, y una segunda etapa que es la que ocurre después de las 20 semanas, que es la etapa clínica, la etapa sintomática, ¿ya? Que es donde está el cuadro de inflamación sistémica y endotelial. La primera etapa, que es la etapa sintomática, se produce secundario a una placentación anómala, lo cual va a generar una isquemia placentaria. El fenómeno de placentación es un fenómeno que se desarrolla entre las 8 y las 20 semanas, en el cual las arterias uteroplacentarias van a presentar un reemplazo de la capa endotelial y media por trofoblasto invasivo. Por lo tanto, va a haber una pérdida de la elasticidad de la pared, dilatación del vaso y pérdida del control vasomotor. ¿Ya? En la placentación anómala, estos cambios no se desarrollan adecuadamente, por lo tanto, persiste una capa muscular, ¿ya? Y se mantiene un circuito de alta energía, de alta resistencia al flujo sanguíneo y baja perfusión. Entonces, acá tenemos una situación de placentación en un embarazo normal, ¿ya? Donde la remodelación de las paredes vasculares de las arterias espiraladas llega al tercio interno del miometrio. En cambio, esta es una placenta, o la representación de una placenta con una placentación anómala, en la cual este proceso es incompleto, llega solo hasta la decidua.
De tal manera que en un fenómeno de placentación normal lo que ocurre es la transformación de esta arteria prácticamente en un vaso venoso. No tiene paredes elásticas ni musculares. En cambio, en las pacientes con preeclampsia persiste estas paredes, en el fondo, arteriales, no existe la remodelación completa del vaso y por lo tanto existe una mayor resistencia al flujo sanguíneo de tal manera que el espacio intervelloso es menos irrigado. En la segunda etapa es donde está el daño sistémico y en la cual existe la disfunción endotelial y la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ya? Así, a grosso modo, en la disfunción endotelial lo que ocurre es un desbalance entre los agentes vasopresores y vasodilatadores, habiendo un aumento de los agentes vasopresores y agregantes plaquetarios y una disminución de las sustancias vasodilatadoras y antiagregantes plaquetarios. ¿Ya? Y la inflamación sistémica, ¿qué significa? Un embarazo normal tiene un aumento de la inflamación. Cuando se miden las interleuquinas, factores de necrosis tumoral, está elevada, similar a lo que ocurre en un cuadro séptico. Pero en la preeclampsia existe un aumento ya significativo de esta respuesta inflamatoria sistémica normal. ¿Ya? Entonces una inflamación un poco más descontrolada. ¿Ya? Se observa activación de leucocitos, activación plaquetaria, y la disfunción endotelial, en el fondo, es el elemento central de esta respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Y que daña principalmente a los vasos sanguíneos, a los endotelios fenestrados, ¿ya? Entonces, entre esta primera etapa y esta segunda etapa existen mediadores que son entendidos como moléculas o sustancias producidas por esta placenta isquémica y que son capaces de transmitir este daño placentario y traducirlo en un compromiso sistémico. Y se han investigado hartos mediadores de los que pueden producir este daño, pero los que sin duda se han llevado prácticamente todos los estudios y las mayores evidencias son los factores o proteínas antiangiogénicas. Y ustedes van a conocer o van a escuchar mucho de el factor soluble o el SFLT1 y la endoglina soluble. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con estas proteínas antiangiogénicas? Normalmente en un embarazo existe una presencia normal de proteínas angiogénicas como el VEGF o el placental growth factor, que participan en la fisiología endotelial y actúan a través de receptores que están ubicados en las membranas y que tienen dominios transmembranas, ¿ya? Y de esta manera pueden desencadenar una serie de señales intracelulares que participan en la migración vascular, permeabilidad, proliferación sobrevida y finalmente vasodilatación. Las proteínas antiangiogénicas corresponden al ectodominio de estos receptores que no están unidos, no están anclados a la membrana, de tal manera que circulan solubles en el plasma, pero son capaces de unirse a las proteínas angiogénicas, ¿ya? Y de tal manera que las capturan, habiendo de esta manera una menor proporción o cantidad de proteínas angiogénicas que sí se pueden unir a sus receptores, de tal manera que en estas pacientes va a predominar estos cuadros de vasoconstricción y alteración endotelial, ¿ya? Por un mecanismo entonces de captura, ¿ya? De estas proteínas angiogénicas, ¿ya? Y no les permiten en el fondo realizar desencadenar sus señales y su respuesta a nivel del endotelio. Existe un montón de evidencia que relaciona principalmente, y esta es la proteína más importante, el factor soluble o el SFLT1 con el desarrollo de preeclampsia, ¿ya? Sus niveles aumentan 5 a 6 semanas antes del inicio de los síntomas y el pic con el inicio de la enfermedad, ¿ya? El aumento del factor soluble se correlaciona con la disminución plasmática del placental growth factor y del VEGF. Los niveles plasmáticos del factor soluble se correlacionan con la intensidad y la severidad de la preeclampsia. Mientras más altos los niveles de SFLT1, la preeclampsia tiende a ser más sintomática y más severa. La caída en los niveles plasmáticos del factor soluble posparto se correlaciona con la mejoría clínica de la paciente. Existe disfunción endotelial inducida por plasma, ¿ya? En pacientes con preeclampsia que se revierte con la remoción del factor soluble o con la adición de VEGF en exceso, ¿ya? Y hay modelos animales en reproducción de preeclampsia
en cuanto a la administración de estas proteínas antiangiogénicas, se puede producir, por ejemplo, en ratas preñadas, hipertensión, proteinuria, compromiso hepático y retardo de crecimiento fetal, solo con la adición de estas proteínas antiangiogénicas. ¿Ya? Y el uso de inhibidores en VEGF en pacientes con cáncer produce, como efectos secundarios, aumento de la presión arterial y proteinuria. ¿Ya? Entonces, la evidencia, ¿ya?, respalda ampliamente el rol fisiopatológico, ¿ya?, del factor soluble en el desencadenamiento de la preeclampsia, ¿ya? Y este factor soluble es producido en mayor manera por una placenta isquémica, ¿ya? Ahora, nosotros vimos que la preeclampsia en el fondo tiene un impacto importante en el embarazo, dado su asociación con un aumento en la mortalidad materna y perinatal. Y esto se relaciona por el desarrollo de complicaciones de la preeclampsia, que son las que se asocian con el mal resultado obstétrico. Tenemos complicaciones maternas muy delicadas como edema pulmonar agudo, como coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal, AVE, síndrome de HELP, eclampsia, desprendimiento de placenta normoinserta, rotura hepática y fetales, retardo de crecimiento fetal, ¿ya?, prematurez y mortalidad perinatal. Ahora, ¿podemos anticiparnos y podemos predecir la preeclampsia? Sí, sí, la respuesta es sí, pero durante mucho tiempo fue una respuesta un poco parcial. Durante muchas décadas nuestra aproximación de predicción de la preeclampsia fue mediante un screening por factores de riesgo. O sea, todas las pacientes que tenían factores de riesgo eran derivadas para un seguimiento. Sin embargo, esto tenía una sensibilidad de solo un 30%. O sea, ¿qué quiere decir? Que se nos escapaba un 70% de las pacientes que iban a desarrollar preeclampsia, de tal manera que la mayoría de las pacientes que desarrollaban preeclampsia no tenían factores de riesgo. De tal manera que se debieron empezar a buscar otros factores que pudieran aumentar la predicción de la preeclampsia. Y ahí se encontró que podríamos también adicionar un screening bioquímico, como por ejemplo la búsqueda del placental growth factor, y un screening ecográfico con el Doppler de las arterias uterinas, que vamos a ver, después les voy a explicar qué significa el Doppler, cuál es la utilidad, ¿ya? Entonces, actualmente lo que tenemos es un screening de primer trimestre que incluye la búsqueda de estos tres factores, ¿ya?, bioquímico, ecográfico y factores de riesgo, y con eso tenemos una tasa de detección de preeclampsia para preeclampsia grave que requiere interrupción antes de las 32 semanas de un 90%, para la preeclampsia de pretérmino de un 75%, pero para las preeclampsias de término solo la mitad, es un 50%. Sin embargo, son las pacientes que tienen por lejos el mejor pronóstico. Y este test tiene una tasa de falsos positivos de un 10%. La mayoría de las veces lo que hacemos en los hospitales es el screening de segundo trimestre, básicamente porque se necesita un aprendizaje para hacer el screening de primer trimestre, ya que es una técnica un poco más nueva, y además se necesita el screening bioquímico, de tal manera que lo que se hace principalmente en los hospitales, y en Chile es así, es el screening de segundo trimestre, el cual involucra solo, ¿ya?, el Doppler de arterias uterinas, ¿ya? Y lo que se evalúa es un índice de resistencia que se denomina índice de pulsatilidad. Y cuando está sobre el percentil 95, la capacidad de pesquisa de preeclampsia es de un 70% para todas las preeclampsias. Pero para la preeclampsia antes de las 34 semanas es prácticamente del 90%. Antes se utilizaba un concepto de notch bilateral que, si bien es útil, tiene una menor sensibilidad, ¿ya?, que el índice de pulsatilidad. El notch bilateral se denomina a esta escotadura, ya que normalmente uno encuentra esto en el Doppler de arterias uterinas en una paciente no embarazada, ¿ya? Pero a medida que avanza la gestación, ¿ya?, el flujo diastólico de la arteria uterina empieza a aumentar y se pierde este notch, que es como un signo de resistencia, ¿ya? Entonces, este es un estudio chileno que evalúa pacientes con Doppler de uterina a las 22-24 semanas y se observa que cuando existe un aumento del índice de pulsatilidad, una de 5 pacientes va a ser una complicación grave del embarazo, o preeclampsia severa, retardo de crecimiento fetal severo, desprendimiento de placenta o un óbito fetal. ¿En qué se basa el Doppler de arterias uterinas? ¿Ya? Esta es la forma
ya, normal de una arteria uterina en una paciente no embarazada o al inicio de la gestación, en que hay un aumento de la resistencia, y eso básicamente porque estamos viendo la resistencia de un vaso arterial. En la medida en que empieza el fenómeno de placentación y remodelación de las paredes vasculares, y se va perdiendo esta resistencia. De tal manera que cuando nosotros observamos al quinto mes esta curva, en que hay un aumento de resistencia, quiere decir que el fenómeno de placentación no se ha desarrollado adecuadamente. De tal manera que con el Doppler de uterinas lo que nosotros vemos es en el fondo, de manera indirecta, el fenómeno de placentación que ocurrió en esa paciente. Bueno, ¿se puede prevenir la preeclampsia? Actualmente la respuesta es sí. ¿Ya? Esto ha sido una pregunta que no ha tenido una respuesta muy satisfactoria durante mucho tiempo. ¿Ya? Hubo inicialmente estudios que aparecieron en la década de los 80 y principios de los 90 que evaluaban a pacientes con factores de riesgo y se vio que aparentemente tenía un rol protector la aspirina en prevenir preeclampsia. Pero después aparecieron los grandes estudios randomizados a fines de la década de los 90 o principios de los 2000 en que se vio que la utilidad de la preeclampsia, de la aspirina en realidad estaba en duda, no se vio beneficio. Entonces, estos autores lo que vieron era que analizaron los estudios y separaron a las pacientes o hicieron un pool de pacientes con sus datos individuales. Y ellos vieron que cuando se comenzaba la aspirina antes de las 16 semanas, sí se lograba una disminución significativa en el desarrollo de preeclampsia. De tal manera que se desarrolló un gran estudio randomizado multicéntrico, ¿ya? En que a las pacientes con un riesgo de preeclampsia mayor a 1 en 100, o sea, de un 1% para arriba, ¿ya? En la ecografía de las 11-14 semanas, se dejó aspirina en dosis de 150 miligramos y se vio que en el grupo aspirina hubo una reducción de preeclampsia de más del 60% para preeclampsia antes de las 37 semanas. Entonces esta es la evidencia más nueva de la que disponemos y del mejor estudio, o sea, del estudio randomizado de mejor diseño, ¿ya? En que se comprueba la eficacia de la aspirina en prevención de preeclampsia para preeclampsias de pretérmino, siempre y cuando se administra el grupo de riesgo antes de las 14 semanas. ¿Ya? Han habido estudios con otras, con el fondo con aspirina, perdón, con heparina bajo peso molecular y con otros fármacos, pero la eficacia está en duda. ¿Ya? El mejor respaldo científico lo tiene la aspirina en este momento. Bueno, ¿qué hacemos con una paciente que nos llega por sospecha de preeclampsia o sospecha de síndrome hipertensivo del embarazo? ¿Ya? Lo más fácil y más cómodo para todos es hospitalizar a la paciente, ¿ya? Y con esto confirmar el diagnóstico, o sea, tomarle presiones sucesivas para ver si esta presión es persistente después de 4 horas, ¿ya? Y tomar la proteinuria de 24 horas o el índice de proteinuria creatininuria y evaluar la condición materna mediante exámenes como plaquetas, LDH, creatinina, pruebas hepáticas y realizar una evaluación de la condición fetal mediante la ecografía. Y con esto podemos determinar la severidad del cuadro, ¿ya? Para ver si se trata de una preeclampsia moderada o de una preeclampsia severa, porque esto nos va a determinar en el fondo el seguimiento y el manejo de la paciente, ¿ya? ¿Cuáles son los criterios de severidad, ¿ya? De la preeclampsia? Que son aquellos hallazgos en el fondo que se asocian con malos resultados obstétricos, ¿ya? Crisis hipertensiva, ¿ya? Cuando la presión es mayor a 160 o 110, pero persistente, o sea, 15 minutos después. ¿Ya? Ustedes le toman la presión y si la paciente está con crisis hipertensiva, la pueden bajar a preparto u hospitalizar y confirmar después 15 minutos, porque se van a dar cuenta que muchas de esas pacientes al cabo de 15 minutos después ya esa presión no está en el mismo rango de severidad. Síntomas de irritación neurosensorial persistente, cefalea intensa persistente, visión borrosa, tinnitus, reflejos osteotendinos exaltados. Epigastralgia persistente, porque es un hallazgo que hace la sospecha de una rotura hepática. Sospecha de desprendimiento de placenta normoinserta. Trombocitopenia menor de 100.000, no está anotado ahí, pero es menor de 100.000.
Deterioro progresivo de la función renal. Cuando la creatinina plasmática está mayor a 1,1 miligramos por decilitro, se considera ya que es un elemento de severidad. Alteración de las pruebas hepáticas, que es transaminasas mayor a 2 veces sobre el rango normal, y deterioro de la unidad fetoplacentaria. Están en amarillo proteinuria mayor a 5 gramos y retardo de crecimiento fetal porque históricamente, durante muchas décadas, fueron considerados elementos o criterios de severidad, pero actualmente ellos ya fueron eliminados de esta nómina. En el fondo, si están presentes, solo hacer una vigilancia mayor, pero se maneja como una preeclampsia moderada. Entonces, ¿qué hacemos si nosotros no hemos encontrado ningún elemento de severidad? Ya lo manejamos o la catalogamos a la paciente como una preeclampsia moderada. ¿Ya? Entonces, hospitalizamos para una evaluación inicial, ¿ya? Y lo que se hace con la paciente es que se hace un manejo expectante y se interrumpe solo ante signos de severidad, ¿ya? Para eso tenemos que realizarle exámenes semanales, los mismos que vimos recién, ecografía semanal y reposo. Esta es una herramienta terapéutica en las pacientes con preeclampsia y con síndrome de hipertensión en general. El reposo está estudiado, con estudios randomizados se vio que las pacientes que realizan un reposo, no solamente en cama, pero un reposo de su actividad diaria, tienen una menor presión arterial que las pacientes que mantienen una actividad prácticamente normal. El reposo durante muchos años se realizaba hospitalizado, pero actualmente las últimas guías del 2019, la guía americana y la guía inglesa, ya en el fondo estimulan o plantean que existe un porcentaje de pacientes que se podría manejar de manera ambulatoria, ¿ya? Y se deja antihipertensivos según condición clínica. Si la paciente tiene presiones elevadas persistentes, sobre 150-100, en general uno agrega antihipertensivo, ¿ya? Si no desarrolla elementos de severidad, la paciente se interrumpe a las 37 semanas, ¿ya? ¿Qué pasa si la paciente se cataloga como una preeclampsia severa? Y para eso necesitamos solo un elemento o un criterio de severidad. Si tiene más de 34 semanas, a la paciente se estabiliza con sulfato de magnesio, se realiza un manejo de la crisis hipertensiva, después vamos a ver lo que es el sulfato de magnesio, pero es para prevenir la eclampsia o las convulsiones, el desarrollo de convulsiones en el contexto de una paciente con preeclampsia. Entonces, se estabiliza la paciente con sulfato de magnesio, se maneja las crisis hipertensivas y se realiza una interrupción del embarazo. Si tiene antes de las 34 semanas, también se estabiliza sulfato de magnesio, antihipertensivos y corticoides, pero se puede realizar un manejo expectante si la condición clínica lo permite. Ya cerca de un 20 a 30% de las pacientes que uno catalogó como preeclampsia severa es candidata para manejar de manera ambulatoria, expectante, siempre hospitalizada. Preeclampsia severa siempre se maneja hospitalizado. Está contraindicado el manejo expectante en pacientes con eclampsia, con HELP, con edema pulmonar agudo, insuficiencia renal aguda, crisis hipertensiva refractaria o plaquetas bajo 100.000. ¿Ya? Ahora, el manejo expectante, ¿por qué está planteado? ¿Ya? Porque en el fondo uno se asusta con una paciente con preeclampsia severa, ¿ya? Básicamente es porque tenemos miedo de que en el manejo expectante de esta paciente tengamos el desarrollo de un óbito fetal, ¿ya? O agregar morbilidad materna grave por el desarrollo de un edema pulmonar agudo, una paciente que se echa a perder, por ejemplo, su función renal. Pero si lo intervenimos inmediatamente, tenemos un riesgo de, en el fondo, interrumpir a una paciente que está inestable hemodinámicamente o con sus pruebas de coagulación alteradas, severamente alteradas, o podemos producir también una muerte neonatal por prematurez extrema, de tal manera que se debe hacer un balance adecuado entre el momento oportuno para interrumpir una paciente con una preeclampsia severa antes de las 34 semanas, ¿ya? Y está respaldado, ¿ya?, el manejo con expectantes severa en pacientes con preeclampsia severa que cumplan los criterios de inclusión, ¿ya?, en que se ha visto que se logra una prolongación del embarazo entre 10 a 14 días con una disminución en la morbilidad neonatal, ¿ya?, de tal manera que es posible en ciertas pacientes ya con preeclampsia severa
desarrollar, o sea, realizar un manejo expectante. Con algunas cosas puntuales, ¿cómo manejamos las crisis hipertensivas en las pacientes con preeclampsia? ¿Ya? Los fármacos más utilizados son la betalol, ¿ya? Que se utiliza en bolos de 20 a 40 miligramos endovenoso y se van repitiendo, ¿ya? Cada 30 minutos hasta un máximo de 300 miligramos. ¿Ya? O también con nifedipino de 10 miligramos cada 30 minutos, que se va repitiendo hasta una dosis total de 50 miligramos. Una vez que tengamos estabilizada a la paciente, podemos hacer mantención post-crisis con nifedipino, labetalol, o en las pacientes postparto un buen fármaco para el manejo de la hipertensión es el enalapril. ¿Ya? Cuadros especiales en las pacientes con preeclampsia severa. Está el síndrome de HELP y la eclampsia. El síndrome de HELP, ¿ya? Es un cuadro en el cual existe la presencia de hemólisis, ¿ya? De alteración en las pruebas hepáticas y de plaquetopenia, ¿ya? Entonces, esta hemólisis es una... todo esto es producido por daño a nivel del endotelio, ¿ya? Es un cuadro, se puede ver un cuadro clínico sugerente de náuseas, vómitos, epigastralgia, cefalea, pero la mayoría de las veces se ve en el contexto de una paciente que viene a su evaluación por preeclampsia y uno le toma de rutina unas pruebas hepáticas, ¿ya? Se asocia con una mortalidad materna un 1%, ¿ya? Y tiene una morbilidad similar a la eclampsia, ¿ya? A las convulsiones. El diagnóstico entonces se desarrolla cuando tenemos plaquetas bajo 100.000 unidades por ml, una LDH mayor de 600 y una miliunidad por ml y una transaminasa 2 veces sobre el valor normal, ¿ya? El manejo es interrupción del embarazo. Se puede esperar 48 horas para la estabilización de la paciente y el desarrollo de maduración corticoidal, pero en algunos casos, por ejemplo, de plaquetas muy bajas, bajo 50.000, son pacientes en el fondo que no pueden esperar probablemente 48 horas, pero eso se ve caso a caso. La eclampsia corresponde a la presencia de convulsiones o coma en pacientes con cuadro clínico sugerente de preeclampsia, ¿ya? ¿Cómo se maneja? Bueno, tenemos una prevención para toda paciente con preeclampsia severa, ¿ya? Se da profilaxis con sulfato de magnesio, se da una carga de 5 gramos, ¿ya? En 30 minutos, pasar con suero glucosado, ¿ya? Y luego se deja una dosis de mantención de 1 a 2 gramos, ¿ya? Por hora, ahí es por hora, perdón, de mantención. Generalmente el estudio más grande, que el estudio McPie, lo hizo con 1 gramo y demostró en el fondo que reduce el riesgo de eclampsia y además reduce el riesgo de desprendimiento de placenta, ¿ya? Si se presenta una convulsión dentro de este protocolo, se agrega un bolo de 2 gramos endovenoso directo, pasar en 2 minutos, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Si una paciente llega convulsionando, todavía no tenemos instalada la prevención, se da sulfato de magnesio, es la misma dosis, o sea, un bolo de 5 gramos, una carga de 5 gramos, perdón, no un bolo, una carga de 5 gramos, ya pasando en media hora, y después 1 a 2 gramos de mantención. Y el manejo es la interrupción del embarazo. Aquí tenemos un par de horas, no necesitamos salir corriendo, ¿ya? Si la paciente está estable con otras condiciones, se puede esperar, ¿ya? Para tener un cupo UCI materno, para tener un cupo para el recién nacido, un cupo en la NEO, de tal manera que se maneja la crisis, perdón, la convulsión, se deja con sulfato de magnesio, se manejan los otros elementos, si es que tiene hipertensión, etc. Y se puede esperar perfectamente un buen par de horas para coordinar la interrupción de la paciente, ¿ya? Por ejemplo, en otros síndromes hipertensivos, ¿ya? La interrupción generalmente también está bien estandarizada cuando realizarla. ¿Ya? En la hipertensión gestacional, que es aquel síndrome hipertensivo sin proteinuria, se interrumpe a las 40 semanas, ¿ya? La hipertensión gestacional sin proteinuria, ¿ya? En el fondo corresponde al hermano chico de la preeclampsia, ¿ya? Esto es un continuo, ¿ya? Son pacientes que tienen una morbilidad un poco elevada con respecto a las pacientes sin síndrome hipertensivo del embarazo. En general, la morbilidad de la hipertensión gestacional está relacionada con que 1/3 de estas pacientes van a desarrollar preeclampsia,
¿ya? Por lo tanto, es una etapa previa probablemente en algunas pacientes, ¿ya? Las pacientes con hipertensión crónica que no tienen tratamiento se interrumpen a las 40 semanas, ¿ya? Y la hipertensión crónica que sí recibe tratamiento farmacológico se interrumpe a las 38 semanas. Y cuando la hipertensión crónica es de mal manejo, ya se interrumpe a las 36, 37 semanas. ¿Ya? De tal manera que la interrupción, ¿ya? En todos los síndromes hipertensivos está protocolizada. La hipertensión, la preeclampsia sobreagregada a una hipertensión crónica se maneja igual que una preeclampsia, con los mismos criterios. Ya se busca elementos de severidad, ya se maneja, si no tiene elementos de severidad, se maneja hasta las 37 semanas y se interrumpe, y si tiene elementos de severidad se maneja igual que en cualquier paciente. Si en el fondo el mal resultado está relacionado con que son pacientes, ¿ya? Que ya tienen un daño previo, son pacientes hipertensas, ¿ya? Y que se asocian en muchos casos con retardo de crecimiento fetal y con una mayor proporción de pacientes con preeclampsia severa. Bueno, esta era una diapositiva que actualmente la poníamos, pero actualmente ya no, o sea, antiguamente se ponía mucho en las clases, pero ya no tanto, porque en general el cuadro de preeclampsia severa, ¿ya? En muchas condiciones va a interrupción, ¿ya? Tenemos algunas situaciones en que hay una interrupción, un parto inmediato, o sea, no podemos ni siquiera esperar las 48 horas. Por ejemplo, una eclampsia, un edema pulmonar agudo, una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Coagulación intravascular diseminal, son pacientes que van a un parto inmediato, ¿ya? No necesariamente en las próximas 2 horas, pero sí, ¿ya? No son pacientes candidatas de esperar 48 horas para que se complete la maduración corticoidal, ¿ya? Sí se puede realizar esto en pacientes que tienen, por ejemplo, un síndrome de HELP, no todas, pero muchas pueden esperar 48 horas, una trombocitopenia, mientras no sea menor de 50.000, ¿ya? Crisis hipertensiva que se lograron yugular, ¿ya? Son pacientes que se pueden esperar 48 horas. Y si no tienen ninguna de las condiciones previas, por ejemplo, crisis hipertensiva que después con dosis de mantención lograron mantener presiones normales, ya se pueden dar entonces los corticoides, el sulfato por 48 horas y realizar una conducta expectante. De tal manera que en pacientes con preeclampsia vamos a tener criterios de interrupción inmediata, criterios de estabilización de la paciente y maduración corticoidal, y otras pacientes que sí van a poder desarrollar un manejo expectante. Bien, no sé si les quedó claro espero que les haya quedado clara la presentación, no sé si tienen alguna duda. Marcelo, creo que fue una presentación muy didáctica. Vamos a empezar a esperar las preguntas de los alumnos, pero ya por acá aparecía, ¿no es cierto?, Vicente Leiva, que nos preguntaba cuál es la complicación materna más frecuente de la preeclampsia. Entonces, lo mostraste ahí en algunas gráficas, pero creo que sería importante tal vez que podamos aprovechar tu expertise contando algunas de las situaciones que te ha tocado vivir. Y tal vez te propongo lo siguiente: lo más habitual que ves en una preeclampsia y cómo lo manejas, y lo más grave que te ha tocado ver en tu experiencia clínica. Partamos por lo más común. Lo más común que vemos son las crisis hipertensivas. Y obviamente son crisis hipertensivas que en la mayoría de los casos se pueden manejar con antihipertensivos, ¿ya? Pacientes con crisis hipertensivas severas, graves, que no hayan respondido a la dosis máxima de los fármacos, creo que he visto 2 en toda mi vida. La gran mayoría responde, puede no ser fácil, puede tener recurrencia, pero en el fondo, si el elemento de severidad de esa paciente está determinado por crisis hipertensiva, son las pacientes que en ese sentido tienen un mejor pronóstico, porque son pacientes ya que tienen ya una terapéutica que es efectiva en la gran mayoría de las pacientes. Para mí, o sea, esa es la complicación o los elementos de severidad más frecuentes que he visto, ¿ya? Antiguamente, cuando nosotros éramos becados, vimos hartas pacientes con eclampsia, que actualmente ya prácticamente uno no ve o ve muy poco, ¿ya? Y eso básicamente por
el manejo de que a toda paciente con preeclampsia severa se realiza una prevención activa de la eclampsia con el sulfato de magnesio, cosa que antes no estaba muy normado. Antes se daba solo para las pacientes con síntomas de irritación neurosensorial, pero ahora a todas las pacientes con preeclampsia severa se deja sulfato de magnesio, y es por eso que nosotros hemos visto una disminución sustantiva en la incidencia de eclampsia, pero es una condición que está ahí latente, ¿ya? De tal manera que siempre, en el fondo, saber que existe, y a toda paciente con preeclampsia severa dar sulfato de magnesio, no esperar a que tenga síntomas de irritación neurosensorial. La otra condición que vemos, obviamente que menos frecuente que las crisis hipertensivas, es el síndrome de HELP, ¿ya? Que en el fondo también la gran mayoría de las veces tiene un muy buen pronóstico, pero creo que todos hemos visto pacientes con síndrome de HELP que han fallecido, muy, muy rara vez, ¿ya? Ahora, de las condiciones más desastrosas que uno ve son la rotura hepática, sin duda, ¿ya? Y el edema pulmonar agudo, ¿ya? Yo he visto muertes maternas por las dos condiciones, por rotura hepática y edema pulmonar agudo. De hecho, creo que han sido las veces que más he visto, ¿ya?, desenlaces de esta manera, desafortunados por esta manera, que por lo demás son muy raros, ¿ya? Y que los vimos con una mayor presencia antes del 2010 probablemente, cuando no existía toda esta prevención de la preeclampsia. Vimos estos cuadros y generalmente las muertes maternas las vimos asociadas a rotura hepática y a edema pulmonar agudo. No sé si esto le responde la pregunta. Sí, yo creo que sí, y queda bastante claro. Solamente reiterarle entonces a los alumnos que lo más común hoy en día de la preeclampsia en un país como Chile, en una ciudad como Viña del Mar o Valparaíso, donde la gran mayoría de nuestras pacientes están teniendo un control prenatal, y que en ese control prenatal muchas veces en las 11-14 o en las 22-24 se identifican factores de riesgo gracias al Doppler, que se hace de rutina y casi en todas las mujeres del sistema público y privado, estamos más activos en diagnosticar la preeclampsia antes de lo que ocurría. Por ejemplo, una situación muy crítica que me tocó a mí por ahí el año 2004 en el Van Buren, que una patrulla de carabineros trajo a otra carabinero que estaba embarazada de gemelo y llegó en un embarazo de 32 semanas convulsionando. Y como dice el doctor Rodríguez, la eclampsia la vemos cada vez con menos frecuencia porque detectamos la preeclampsia en etapas precoces, porque identificamos un grupo de riesgo y tomamos algunas medidas. Marcelo, por acá preguntan por qué se rompe el hígado, por ejemplo, en la preeclampsia, por qué puede ocurrir ruptura hepática, y también preguntan por qué convulsionan las pacientes. Bueno, la preeclampsia daña principalmente los endotelios fenestrados, y los endotelios fenestrados están ubicados principalmente en el hígado, en el riñón y la barrera hematoencefálica. Por eso son los órganos que más se dañan, ¿ya?, en las pacientes con preeclampsia, ¿ya? La fisiopatología de la rotura hepática no está bien determinada cuál es el evento que lo gatilla, ¿ya? Se conoce la fisiopatología del cuadro de HELP, del síndrome de HELP, ¿ya? Hay un daño directo en el fondo por una proteína CD95, creo que se llama, que es producida por la placenta y produce un daño directo en el hepatocito y también un daño indirecto por la alteración del endotelio. Pero finalmente, ¿qué lleva a una paciente que sin pasar por este evento previo pueda tener, ¿ya?, una distensión de la cápsula de Gleason y una rotura hepática? No está del todo bien identificado, ¿ya? Lamentablemente lo que tenemos es el elemento de sospecha, que es el dolor epigástrico muy intenso, ¿ya? Y uno puede ver eso, solicitar una ecografía en una paciente que está estable. Y nosotros hemos visto pacientes que por alguna disconfort leve en el epigastrio le hemos solicitado una eco y el radiólogo nos informa un hematoma subcapsular hepático no roto, y por lo tanto esa paciente se interrumpe de inmediato porque es una paciente que está en altísimo riesgo de muerte materna. Ahora, con respecto a la convulsión, ¿ya? Hay dos maneras, o sea,
la eclampsia no es una enfermedad convulsiva propia del embarazo. La eclampsia es una condición, no sé si han escuchado el concepto de PRES, de esta encefalopatía posterior reversible, que es un encuadro de edema vasogénico del territorio parieto-occipital, ¿ya? De las zonas tributarias de la arteria vértebro-basilar, ¿ya? Y que es un cuadro de edema vasogénico que tiene una clínica sugerente que es cefalea y convulsiones, y una radiología característica de la resonancia que se ve un edema, ¿ya? Una imagen es blanca en la zona occipital y parietal, ¿ya? Y la eclampsia es un pres del embarazo, ¿ya? O sea, la eclampsia no es una enfermedad propia del embarazo, sino que es un síndrome de una encefalopatía posterior reversible que se da en una paciente embarazada, ¿ya? Y el mecanismo de producción son dos. Uno, por hipertensivo, que es por un aumento de la presión de perfusión cerebral sostenida, y otro, endotelial, ¿ya? Por una alteración de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y esas dos condiciones se dan en la paciente con preeclampsia. Hay un aumento de la presión arterial y hay una alteración de la disfunción endotelial, ¿ya? Es por eso que en las pacientes con eclampsia los anticonvulsivantes no sirvieron, incluso aumentaron la mortalidad materna. El diazepam utilizado en pacientes con eclampsia aumentó la mortalidad materna, ¿ya? Y tampoco sirvió la fenitoína ni otros fármacos similares, ¿ya? Si lo que ha servido y demostrado con estudios randomizados es el sulfato de magnesio, y dentro de las acciones que tiene el sulfato de magnesio, reduce la presión de perfusión cerebral, eso ya está visto, y segundo, restituye la alteración de la permeabilidad del endotelio, ¿ya? Ese sería el mecanismo de acción en el fondo de la prevención del sulfato de magnesio. Súper bien lo que nos comenta Marcelo, queda bastante más claro. Tal vez solamente para comentarle a los muchachos, yo he visto dos hematomas subcapsulares hepáticos. Uno, la paciente se murió, fue una situación sumamente compleja y aún recuerdo que la paciente, la ecografía, no fue para nada categórica y se planteó por la sospecha hacer una resonancia nuclear, y mientras la paciente estaba en el resonador no podía quedarse quieta, por lo tanto no funcionaba la opción de hacerle la resonancia, y finalmente desistieron de ese examen, la subieron a pabellón de urgencia, hicimos una cesárea, la extracción, afortunadamente el bebé se salvó, pero la madre tenía 1,5 litros de sangre. Al entrar, los cirujanos hicieron un packing, que es un sistema de compresas puestos para detener la hemorragia, y lamentablemente no se salvó y a las 24 horas la paciente había fallecido. Así que caso gravísimo. Y en otro caso que afortunadamente estaba el hematoma subcapsular, pero no estaba roto, y en ese contexto tuvimos un manejo después de la extracción fetal, en el cual la paciente se mantuvo en la UCI sumamente atento a sus parámetros y fue recuperándose a poco, mejorando las plaquetas, mejorando su estado general. Gabriel te pregunta, Marcelo, lo siguiente. Dice, en la literatura se habla que la droga de elección es metildopa y la betalol de segunda línea. ¿Qué es lo más recomendado para pacientes que no están en crisis hipertensiva como hipotensor, nos dice? Bueno, no, las últimas actualizaciones americanas y de la inglesa, bueno, los americanos no tienen, ellos no sugieren el manejo de antihipertensión en pacientes que no están en crisis. Así que ellos no tienen literatura para la paciente en el fondo sin hipertensión severa. Los que sí tienen respaldo de manejo para hipertensión, o sea, para manejo de preeclampsia, que no están en rango de crisis, ¿ya? Tienen metildopa, labetalol, ¿ya? E nifedipino, ¿ya? La metildopa generalmente se usa mucho por el hecho de que son pacientes hipertensas la mayoría de las veces, ¿ya? Es un fármaco mucho más barato y económico y de más uso que el labetalol, ¿ya? Pero en el fondo, esas son sugerencias que no tienen que ver con una primera línea, que si uno parte con un labetalol porque tiene experiencia, porque la paciente lo usa desde antes, sea un medicamento que esté muy por debajo de la metildopa. En general son
preferencias más bien históricas, pero que tienen eficacias similares, ¿ya? O sea, no es un medicamento de elección de primera línea como, por ejemplo, cuando damos un antibiótico para una neumonía. No, son elementos, son fármacos que tienen en el fondo seguridad similares, eficacias similares, y lo que pasa es que el que tiene más estudios en el embarazo, sobre todo porque muchas de las pacientes son hipertensas crónicas, es la metildopa, ¿ya? Pero en el fondo, en la literatura, cuando uno habla de literatura, tiene que poner ojo cuando lo lee, ¿ya? Y en el fondo, en las guías inglesas, que sí hablan de hipertensión, no en rangos de severidad, en el fondo los fármacos están prácticamente a la misma altura, ¿ya? Nifedipino, metildopa o la betalol. Tal vez, Marcelo, en eso insistirle a los muchachos que una preeclampsia por sí misma no tiene indicación de tratamiento antihipertensivo rutinario, como se establece el tratamiento en un hipertenso crónico, pero es distinto el caso de una hipertensa crónica que se embaraza. Entonces, para enganchar con lo que vimos en las clases previas, si tenemos una mujer hipertensa crónica que desea buscar un embarazo, nosotros en el control preconcepcional le pediríamos a esta paciente dos cosas. Primero, que trate de normalizar su presión, de tal manera que cuando inicie la gestación la presión esté bien, pero también que trate de normalizarlo con fármacos que están permitidos en el embarazo, de tal forma que una vez que tenga su atraso y su test positivo, no tenga que suspender el antihipertensivo. Entonces vamos a tener una mujer compensada desde el punto de vista de la hipertensión, pero también usando fármacos permitidos. Hay una pregunta que está por ahí de Vicente, que la vamos a dejar para unos minutitos más, porque Javiera Vallespín nos hace una pregunta que tiene que ver con el endotelio y que me da la impresión que los alumnos no tienen todavía esta visión global del endotelio y nos dice por qué el síndrome de HEP hay trombocitopenia. Entonces, tal vez, Marcelo, si puedes hacer una visión general de cómo esta disfunción endotelial y esta patología placentaria impacta en fenómenos como la plaquetopenia. Bueno, se produce, hay dos causas de por qué se produciría la plaquetopenia. Una es el consumo, ¿ya? Porque hay una activación plaquetaria, ¿ya? Formación de microtrombos, ¿ya? Y segundo, porque también hay un daño en, en el endotelio, ¿ya? Que también va a producir en el fondo destrucción de las plaquetas, ¿ya? Esto no está bien determinado por qué ocurre, ¿ya? Se ha visto en el fondo que la preeclampsia, en el fondo, este cuadro inflamatorio sistémico produce una mayor activación de las plaquetas y el endotelio a su vez está, hay disrupción del endotelio, de sus capas íntimas, y es por eso que hay una mayor exposición ya también de proteínglicanos que producen activación de las plaquetas, ¿ya? Y producen destrucción de esta. Entonces, básicamente la plaquetopenia es una plaquetopenia de consumo, ya sea por activación directa de las plaquetas o por su contacto con la íntima. Excelente. Entonces, muchachos, cuando se produce la preeclampsia, y especialmente en preeclampsia grave, se tiende a pensar que este aumento de la resistencia también genera un daño en el endotelio. Ese daño en el endotelio libera algunas moléculas que, entre otras cosas, tienden a activar la agregación plaquetaria. Y eso puede explicar lo que se llama una trombocitopenia microangiopática, o sea, principalmente las plaquetas están siendo destruidas al pasar por la microcirculación, pero también están siendo consumidas, por ejemplo, cuando hay una toma subcapsular o cuando hay un desprendimiento de placenta. Marcelo, Vicente Leiva nos pregunta, si uno detecta el riesgo de preeclampsia en una ecografía de 22-24 semanas, ¿tiene utilidad ahí la aspirina o solo sirve si la partimos en el primer trimestre? No, no, ya no tiene utilidad. Y eso fue lo que retrasó, en el fondo, la utilización masiva en la aspirina, ¿ya? Cuando aparecieron estos grandes estudios randomizados en que se vio que la alteración del Doppler al quinto mes se asociaba con un aumento significativo de la preeclampsia, se empezaron a hacer estos estudios de dar aspirina y se vio que no era útil. Y básicamente, ¿ya? Lo que se piensa de por qué sirve antes de las 16 semanas y no después de las 16 semanas es por el fenómeno de placentación.
Ya la placentación se desarrolla entre las 18 y 20 semanas y lo que uno sospecha es que la aspirina mejoraría este proceso de placentación que no se está desarrollando adecuadamente. De tal manera que darla después de las 16 semanas, por ejemplo, la ECO el quinto mes, que tiene 20 semanas, ya el proceso de placentación ya se completó, ya terminó, ya la placenta se hizo insuficiente y no tenemos cómo rescatar esa paciente. ¿Ya? Eso es algo que se sospecha, porque a ciencia cierta cómo funciona la aspirina se desconoce, ¿ya? Pero se piensa que mejoraría dentro de sus elementos, aparte de ser un antiagregante plaquetario, sería en el fondo mejorar el fenómeno de placentación. Excelente. Súper buena aclaración. Por ahí, déjame ver si tenemos alguna otra pregunta, porque ya estamos terminando. Parece que no. Tal vez preguntarte, Marcelo, que por ahí te hice la pregunta para que los muchachos lo pudieran contextualizar. ¿Cuál ha sido el caso que has vivido más dramático, más intenso, más grave en relación a una paciente con síndrome hipertensivo? Mira, no fue el más, o sea, el desenlace fue grave, pero en el fondo fue la situación respecto a ella, que fue la primera vez que yo vi una paciente con edema pulmonar agudo en una paciente con preeclampsia fue la paciente tenía sibilancias. Entonces fue una situación un poco tomada de las mechas porque era una paciente con preeclampsia que estaba con sibilancia y se manejó como un síndrome bronquial obstructivo. Me acuerdo yo era becado. ¿Ya? Porque uno tiene el concepto del edema pulmonar agudo, como es en el fondo una paciente con un shock cardiogénico, con espuma por la boca, ya casi esa situación en el fondo icónica que es muy rara. Bueno, en las pacientes con preeclampsia, esa paciente me acuerdo perfecto, se manejó como un síndrome hipertensivo, como un síndrome bronquial obstructivo y con las horas desarrolló un shock cardiogénico. De ahí aprendí que las pacientes con preeclampsia y después buscando la literatura, los edemas pulmonar agudos no son como el shock cardiogénico en el fondo que se desarrolla por edema pulmonar agudo en otros casos como secundario a un infarto. ¿Ya? Entonces, una paciente que tuvimos con una preeclampsia moderada, pero con sibilancias y no tenía historia de asma para nada, la interrumpimos, avisamos a la UCI, no confiaron mucho en nuestro diagnóstico de edema pulmonar agudo, así que no la nosotros le habíamos indicado interrupción y traslado a la UCI. La verdad es que no sabemos quién, porque ahí la vio anestesista, oxista y otro, que no tenía un edema pulmonar agudo. Nosotros insistíamos que sí lo tenía, pero no nos aceptaron el cupo en la UCI, la paciente se manejó en la sala de recuperación y a las 2 horas falleció. ¿Ya? Entonces una paciente en muy buenas condiciones, pero que tenía elementos, ¿ya?, de edema pulmonar agudo, ¿ya?, que no son los edemas pulmonar agudos que habitualmente ve un anestesista, un osista, que son los shock cardiogénicos. Esta paciente a lo mejor eventualmente pudo haber tenido otro pronóstico. Excelente aporte. Por ahí nos llegó dos preguntas que tienen que ver con una, Giorgio Nicolini, que nos dice, esta es una pregunta difícil para ti, ¿qué tan probable es que una paciente que tiene síndrome anticuerpo antifosfolípido desarrolle una preeclampsia? Ya, sin tratamiento, ya, cerca del 25% de estas pacientes va a desarrollar una preeclampsia severa, ¿ya? Es cuando se hacen los estudios en el fondo de epidemiológico, el síndrome antifosfolípido es el que tiene el odds ratio más elevado para el desarrollo de preeclampsia, que es cerca de 9. ¿Ya? Así que si uno pone como categorización cuál es el elemento de riesgo, ¿ya?, más importante para el desarrollo de preeclampsia, es la presencia de un síndrome antifosfolípido. O sea que un cuarto o un tercio de estas pacientes va a desarrollar preeclampsia si es que no se toma ninguna medida preventiva. ¿Ya? Perfecto. La otra pregunta, en tu lámina, en una de esas ponías como
indicación de interrupción en 48 horas previa maduración corticoideal, ponías como sigla APP. Y Patricio Lara nos pregunta qué complicación es esa. Amenaza de parto prematuro, síntoma de parto prematuro, ¿ya? Por eso, esa es una lámina que se me filtró, porque antes la teníamos, es una lámina un poco antigua. ¿Te acuerdas que cuando teníamos una paciente con preeclampsia severa era casi como contraindicación de tocolisis, por ejemplo? ¿Ya? Son cosas que estaban escritas en piedra que lentamente se han ido suavizando o moldeando y básicamente tenemos algunas directrices generales, pero muchas de las pacientes se manejan caso a caso. Si bien hay un esqueleto, esto no es desordenado, ¿ya? Pero también con el tiempo hemos adquirido cierta flexibilidad, ¿ya? Y ponerle más elementos de juicio o de mayor severidad a condición médica de la paciente, ¿ya? Por ejemplo, un lupus, insuficiencia renal, edema pulmonar agudo, etcétera, más que a las condiciones concomitantes como retardo de crecimiento fetal, que antes era el criterio de interrupción inmediata, 28 semanas, interrupción, o proteinuria, ¿ya? O un síntoma de parto prematuro, que son más bien condiciones obstétricas, sino que actualmente probablemente lo que tiene más peso en el manejo es la comorbilidad de la paciente. Tal vez en eso, Marcelo, porque los alumnos aún no han tenido la actividad de parto prematuro, es explicarles que también la insuficiencia placentaria puede, a través de la liberación de ciertas sustancias cuya fisiopatología no está enteramente comprendida, pero sabemos que es una causa de parto prematuro. O sea, para que los muchachos sepan que en ocasiones una preeclampsia que tenga asociado restricción de crecimiento fetal puede manifestarse por parto prematuro. Y en otras ocasiones el parto prematuro es parte de la indicación del tratamiento de la preeclampsia, porque la preeclampsia solo se termina de mejorar cuando nosotros interrumpimos el embarazo. O sea, la extracción del feto y la placenta es un elemento esencial en el término de la fisiopatología que provoca la preeclampsia. Entonces, en ocasiones, dado el cuadro, nosotros tenemos que interrumpir el embarazo, induciendo un parto o en una cesárea electiva. Pero en otras ocasiones la mujer consulta con dinámica uterina activa, modificaciones cervicales, y de pronto estudiamos la causa y nos damos cuenta que es una alteración de la circulación útero-placentaria y está en el contexto, por ejemplo, de una preeclampsia. A eso se refiere el doctor Rodríguez porque antiguamente esos casos, si por ejemplo había restricción de crecimiento fetal, Doppler alterado, nosotros no íbamos a frenar ese parto prematuro, no íbamos a hacer nada para detenerlo, sino que incluso lo íbamos a propiciar. Hoy en día el manejo expectante de la preeclampsia ha permitido disminuir una de las complicaciones fetales y neonatales más relevantes, que es la prematuria. Bien, parece que no tenemos más preguntas, ya hemos estado contigo, Marcelo, una hora, creo que ha sido muy productivo, espero que para los alumnos también. Tenemos nosotros nuestra próxima actividad contigo el día miércoles de parto prematuro. La clase de restricción ya está arriba en la nube, así que los muchachos ya pueden dar paso a revisar la hora. Y solo confirmar, Marcelo, lo podemos hacer nosotros dos por interno, si la clase del miércoles la vamos a hacer como lo hemos hecho ahora, o lo hacemos video grabado. Tú eso me lo confirmas hoy día y así le avisamos a los muchachos. Ya. Bien. Ya. Gracias por tu tiempo, Marcelo. Gracias por todas las luces que nos diste. Bien. Chao. Chao. Bien. No sé, muchachos, si tienen alguna consulta esta semana solamente para repasar nuestro programa. Hoy día tenemos la actividad de síndrome hipertensivo que ya fue, en la plataforma está la actividad de restricción del crecimiento fetal, y tal como les decía al comienzo, para los que se sumaron después, el libro de la Pontificia Universidad Católica de Alto Riesgo, que es para médicos generales, me parece que es el texto guía esencial para las actividades que tenemos. Mañana, a esta misma hora, 8:30, vamos a estar conversando de metrorragia, la segunda mitad del embarazo. Comentarles en eso que los ingleses hablan de metrorragia del tercer trimestre, los europeos hablan de metrorragia a la segunda mitad del embarazo. Esto tiene que ver con que cuando nos enfrentamos a una mujer con metrorragia, una mujer embarazada que sangra, hay una división de los
del tiempo del embarazo que nos permite evaluar las causas y el manejo. Entonces, una definición clásica era primer, segundo y tercer trimestre. Primer trimestre muy vinculado a aborto, a embarazos normales y también a embarazo ectópico. Segundo trimestre, un intermedio. Y tercer trimestre, mucho más vinculado a las patologías del embarazo, como son, por ejemplo, el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, el parto prematuro, que a veces cuando se rompe membrana o se dilata el cuello se manifiesta como sangrado, pero no es una metrorragia propiamente tal. Tenemos, por ejemplo, la ruptura uterina en mujeres con cicatriz cesárea previa, ya lo conversábamos en la clase de cesárea, la rotura de la basa previa como una causa de sangrado más fetal que materno, también lo veíamos como una causa, y esas son las que habitualmente vamos a revisar en esa clase y vamos a ver cómo enfrentarnos a esa patología y cómo resolverla. Desprendimiento de placenta, la rotura prematura de membranas como un diagnóstico diferencial, pero también la rotura uterina, la ruptura de la basa previa principalmente. Bien, después tenemos el día martes, continúan con rotura prematura de membranas con la doctora Kuf, que es una de las patologías del embarazo más relevantes que da lugar también a parto prematuro, y por eso es importante tener la clase antes de parto prematuro y cuando tengamos la clase con el doctor Rodríguez, que nos va a definir si la hacemos o no la hacemos por Zoom, es en el fondo con membranas íntegras y con membranas rotas, son las dos familias de parto prematuro que tienen enfrentamientos distintos. Si hacemos la clase de Zoom el miércoles con el doctor Rodríguez, la discusión de parto prematuro que yo había dejado a las 10:30 no va a ir, sino que la vamos a hacer durante la misma clase y a medida que surjan las preguntas. Si por el contrario dejamos la clase del doctor Rodríguez asincrónica, esa discusión la hacemos entre las 9:30 y las 10:30 aproximadamente. El miércoles a las 2:30, tal como nos comentara Patricio, vamos a tener la clase rezagada de trabajo de parto del doctor Sotomayor. Y ahí nos queda un espacio para dos patologías que son la enfermedad hemolítica perinatal y la colestasia intrahepática del embarazo. Para esas dos clases les voy a mandar una guía de estudio. ¿Qué es esta guía de estudio? Un conjunto de preguntas que voy a subir a la plataforma para que ustedes puedan responder de cada una de ellas. Vamos a dejar plazo para que puedan contestar